Hola, bienvenidos a un video más. En este video vamos a seguir hablando acerca de las calculaciones para una unidad de vivienda considerándolo como el método estándar que me marca el código en su versión 2017. En el caso anterior nos enfocamos en la que era calculación para iluminación general. Por ahí, si los que no han visto aún el video anterior lo pueden ver también, que está subido en mi página. Y en este caso vamos a hablar acerca de lo que sería la carga de appliances para una unidad de vivienda. En una unidad de vivienda tenemos lo que ven por aquí, electrodomésticos. Entonces, comúnmente van a ser varios electrodomésticos como garbage disposal, dishwasher, computadoras, impresoras, entonces, televisión. Entonces, toda esa carga, ¿verdad? Se la está haciendo una calculación, como estamos enfocando en los cables principales de alimentación de una vivienda, van a tener cierto valor que considerarse. ¿Por qué? Porque si yo los considero al máximo total de su potencia, lo que me puede llegar a pasar es que mi cable de alimentación principal para una casa me va a quedar sobredimensionado. Entonces, el código hace referencia a eso en un artículo, que es el artículo 220.53. ¿Qué me dice ese artículo? Que está permitido aplicar un factor de demanda. Recuerden lo que estuvimos hablando, que era un factor de demanda, es una media de consumo del 75% con respecto al valor de placa del equipo, siempre y cuando tenga 4 o más appliances. En esta calculación se excluyen, que eso quiere decir que no se le van a aplicar el factor a los equipos que están marcados aquí, donde dice Other Than. Electric Range, que sería el caso de las estufas eléctricas, no están consideradas en este factor del 75%. Las clothes dryer, que serían las secadoras de ropa, no están consideradas en este factor del 75%. La calefacción es eléctrica y los equipos de climatización no están considerados dentro de estos factores. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente video. En este caso, las calculaciones o los factores son diferentes. Ok, vamos a plantearnos un ejemplo en donde me dicen que, considerando el método estándar, quiero determinar el valor de demanda de carga en el lado de la fase. Así es como el código conoce a la fase, como un cable on-grounded principal para una casa que tiene los siguientes appliances. Tiene un garbage disposal de 900 voltiamperes a 120 voltios. El valor de VA es voltiamperes. Eso es lo que comúnmente también se le llama como potencia, o serían los watts. Un dishwasher de 1500 voltiamperes a 120 voltios. Un exhaust fan de 650 voltiamperes a 120 voltios. Un microondas de 1700 voltiamperes a 120 voltios. Y una nevera, ¿verdad?, de 1100 voltiamperes a 120 voltios. Ok, entonces lo que tengo que hacer es sumar todas las potencias antes mencionadas: la potencia del triturador de basura, del lavavajillas, del ventilador del baño, del microondas y la nevera, y me va a dar un total de 5850 voltiamperes. Esa es la potencia neta de todos estos appliances. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente es que no la puedo tomar al 100%. ¿Por qué? Porque me va a salir un cable sobredimensionado como alimentador principal. Y entonces, lo que me dice el código es que puedo aplicar un factor del 75% siempre y cuando tenga 4 electrodomésticos o más. En este caso tengo 5 electrodomésticos, puedo aplicar el factor del 75%. ¿Para qué? Para que mi carga sea lo más cercana a lo que realmente consumen. Es normal que en una unidad de vivienda no estén, por ejemplo, estos equipos siempre funcionando al 100%. Por eso que se considera este factor, para que nuestra aproximación o nuestra calculación sea lo más próximo a lo que realmente consumen los equipos. En este caso, estos 5 equipos me van a consumir, después de multiplicar 5850 voltiamperes por el 75%, que es lo que me marca el artículo 220.53, voy a tener una potencia total de 4387.5 voltiamperes. Esa potencia sí sería la total o la total demand load que va a tener en este caso esos 5 appliances. En este caso, como todos mis 5 appliances eran o trabajaban a 120 voltios, tanto lo que consuman en el lado de la fase va a ser igual a lo que consumen en el lado del neutro.
Ok, vamos a ver un segundo ejemplo. Utilizando el método estándar, quiero determinar la carga que va a demandar una unidad de vivienda con los siguientes appliances. Garbage disposal, un active fan y un exhaust fan. El garbage disposal tiene 900 voltamperes a 120 voltios. El active fan tiene 550 voltamperes a 120 voltios. Y el exhaust fan tiene 650 voltamperes a 120 voltios. Ok, entonces al sumarlos, 900 más 550 más 650, me va a dar un valor de 2100 voltamperes. Esta potencia sería la potencia neta de mis equipos y en este caso ya no aplicaría el factor del 75%. ¿Por qué? Porque esto me lo dice que tiene que ser cuando son 4 appliances o más. Cuando tengo menos de 4 appliances, los puedo considerar al 100% de su capacidad. En este caso, para mi calculación, para agregarlo en los que voy a determinar mis cables principales de alimentación, los puedo mantener en 2100 voltamperes. Y eso sería en este caso, en este ejemplo, el total de la carga demandada. Ok, vamos a ver un tercer ejemplo en donde me dice que utilizando el método de calculación estándar, quiero saber cuál va a ser la potencia que tengo en el lado de la fase, en el cable ungrounded y en el lado del neutro en el cable grounded. ¿Para qué? Para una unidad de vivienda y saber cuál es la potencia que le voy a añadir para poder determinar los cables de alimentación principal de esta vivienda. Me van a dar la potencia de un garbage disposal, 900 voltamperes a 120 voltios. En este caso tengo un electric water heater de 4500 voltamperes a 240 voltios, un exhaust fan de 650 voltamperes a 120 voltios, un active fan de 550 voltamperes a 120 voltios. Entonces, en este caso, estos serían mi carga de appliance. Aquí tengo un electric water heater que trabaja a 240 voltios, ¿verdad? Que sería el calentón de agua de una casa, que es un calentón eléctrico. Como están pidiendo la calculación tanto para la fase como para el neutro, voy a dividir en dos columnas mi suma de potencias. Garbage disposal, como era 120, la misma potencia que consume en la fase, la misma potencia que consume en el neutro. Electric water heater, 4500 voltamperes, eso es lo que consume en la fase. ¿Y por qué le voy a poner 0 al neutro? Porque en este caso, como es un sistema balanceado, el water heater va a consumir la misma corriente por la fase 1 y la fase 2, que es un sistema de 240, y al estar balanceado no tiene retorno por el neutro y le voy a considerar como 0 voltamperes la potencia que va a consumir en el neutro. Un exhaust fan de 120 voltios, 650 voltamperes para la fase, 650 voltamperes para el neutro. Un active fan de 550 voltamperes para la fase y en este caso la misma potencia para el neutro. Voy a hacer la suma de las cargas en este lado, en el lado de la fase y en el lado del neutro. Me va a dar en el lado de la fase 6600 voltamperes y en el lado del neutro 2100 voltamperes. Esta potencia es la potencia neta. Entonces el código me dice en su artículo en el 220.53 que está permitido aplicar un factor de demanda del 75% cuando tengo 4 electrodomésticos o más. En este caso, tengo 4 electrodomésticos, puedo aplicar el factor y se lo voy a aplicar a ambos. Se lo voy a aplicar tanto a la fase como al neutro para poder determinar cuánto es la potencia que van a consumir en este caso cada uno de ellos. La fase 4950 voltamperes, mi cable ungrounded, y el neutro, mi cable grounded, va a tener una potencia de 1575 voltamperes. Entonces, cuando ustedes hacen una calculación de una casa completa, que es lo que vamos a estar haciendo más adelante, el cable de neutro van a ver que se lo puede colocar en un size menor con respecto a los que serían las fases. ¿Por qué? Porque en este caso, en estas calculaciones de carga,
puedo ver que dependiendo de los equipos que tengan, puedo llegar a tener menos potencia en un lado con respecto al otro. ¿Por qué? Por la forma como se comporta en este caso la electricidad, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro ejemplo, que sería el ejemplo número 4, donde me dice que utilizando el método de calculación normal, quiero saber cuál es la demanda que va a tener un cable de fase y un cable de neutro principal para una unidad de vivienda que tiene los siguientes appliances. Va a tener los siguientes electrodomésticos: un garbage disposal de 900 voltamperes a 120 voltios, un compresor de aire a 240 voltios de 1900 voltamperes, un microondas de 1400 voltamperes a 120 voltios y un ventilador de ático de 550 voltamperes a 120 voltios. Son mis 4 appliances que me plantea en este caso el ejercicio. Y como me está pidiendo la suma para ambas cables, tanto para la fase como para el neutro, cuál sería la potencia que tiene cada uno de ellos, voy a tener que dividirlo en dos líneas, ¿verdad? La fase, en este caso el garbage disposal, 900 voltamperes y el neutro 900 voltamperes. El compresor de aire era un compresor de 240 voltios. Como el compresor tiene un motor, va a consumir la misma corriente en ambas líneas. Entonces considero solamente el valor de potencia para la fase, para mi cable ungrounded, y para mi cable grounded lo voy a considerar como 0 voltampere. Un microondas tiene 1400 voltamperes. Como era 120 voltios, voy a considerar la misma potencia, tanto para la fase como para el neutro. Y el ventilador de ático tiene 550 voltamperes. Voy a considerar la misma potencia tanto para la fase como para el neutro. Al sumarlos, voy a sumar el voltaje o la potencia que tengo en el lado del cable ungrounded y la potencia que tengo en el lado del cable grounded. En mi fase me va a dar 4750 voltamperes de potencia y en mi neutro 2850 voltamperes de potencia. Como tengo 4 appliances, ¿verdad? En este caso voy a aplicar mi factor tanto para mi cable ungrounded como mi cable grounded, que va a ser un factor del 75%. Al multiplicarlo, me va a dar 3562.5 voltamperes en el lado ungrounded y 2137.5 voltamperes en el lado grounded. Esto es lo que realmente van a consumir estos 4 appliances en potencia, en tanto en la fase como en el neutro, o en las fases como en el neutro. Ok, vamos a ver un último ejemplo, que sería el ejemplo número 5, en donde tengo me plantean usando el método estándar. Quiero saber cuánto es la demanda que va a tener en el cable ungrounded, en el cable grounded, una unidad de vivienda que tiene los siguientes electrodomésticos. Un garbage disposal. En este caso puntual me están dando que el garbage disposal está expresado en horsepower, es un motor de 1/3 de HP a 120 voltios. Un dishwasher de 1200 voltamperes a 120 voltios. Un microondas de 1400 voltamperes a 120 voltios. Y un ventilador de ático de 550 voltamperes a 120 voltios. En este caso puntual tengo 4 appliances y voy a proceder a mi calculación. Antes de toda la calculación que hemos estado realizando está marcada en voltiamperes. Entonces, en este caso me están dando un motor expresado en horsepower. Lo que tengo que hacer es convertirlo. ¿A qué? A potencia de voltiamperes. Tengo que transformar los HP porque mi fórmula o mi suma es una suma de potencias expresada en voltiamperes. Para ello tenemos en nuestro código, en la versión 2017, en la tabla 430.248, que me dice que es la corriente total de carga que consume, o expresada en amperes, que consumen motores de acuerdo a su caballaje o de acuerdo a su horsepower. En este caso, tengo mi motor que era 120, mi tabla no tiene 120, lo puedo referenciar con 115 voltios. Mi motor de 1/3 HP y su corriente 7.2 amperes. Esto es lo que va a estar consumiendo ese motor en corriente, ¿verdad? Respecto a lo que sería 1/3 HP. Potencia,
esta es mi fórmula de potencia. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Potencia, mi valor de voltaje son 120 voltios, mi valor de corriente 7.2 amperes. Mi potencia van a ser 864 voltiamperes, lo que va a consumir mi disposa, tanto en la fase como en el neutro, porque es un sistema que trabaja a 120 voltios. Un equipo que trabaja a 120 voltios. Entonces, en el lado de la fase voy a colocar 864 voltiamperes y en el lado del neutro 864 voltiamperes. El dishwasher ya me lo dio mi ejercicio en 1200 voltiamperes. Como era 120, va al mismo valor en ambas fases. Microondas también trabajaba a 120 voltios. La potencia me la dio el ejercicio, 1400 voltiamperes. Un ventilador de ático, 550 voltiamperes. Como era a 120, ¿verdad? En ambos casos, el mismo valor para las líneas, ¿verdad? Entonces, a esto me refería al inicio, ¿verdad? A tratar de decirles que el mismo valor que consumen un equipo cuando es 120, tanto en el lado de la fase va a ser igual en el lado del neutro. Entonces, si tienen algún tipo de calculación donde todos los equipos trabajan a 120 voltios y son appliances, los pueden considerar como que consumen la misma corriente tanto en el lado de la fase como en el lado del neutro. Ok, voy a proceder a sumar. Me va a dar el mismo valor en ambos columnas, 4014 voltiamperes. Como tengo 4 appliances o más, está permitido que aplique mi factor del 75%, mi factor de demanda, y en este caso lo voy a hacer para ambas líneas. Para ambas columnas. En este caso me dio la multiplicación 3010.5 voltiamperes. Esto sería lo que van a consumir estos 4 equipos, tanto en mi lado de la fase como en el lado del neutro. Ok, muchas gracias por ver este video. Espero seguir aportando con más videos en las siguientes semanas. La idea de los videos que están viendo en este caso, las calculaciones de una área de vivienda, van a estar seccionados en 4 grupos. ¿Para qué? Para que al final hacer una calculación general en donde ya incluyamos todos los pasos que hemos estado viendo. Gracias por verme. Espero poder seguir subiendo videos y que tengan un buen día.